Buen día, soy Alexis Mora Soto, soy estudiante de agronomía, estoy cursando el cuarto año con acentuación en protección vegetal en la Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte, y hoy les voy a hablar de una enfermedad muy importante en el cultivo del pepino. Les voy a hablar del mildiu velloso del pepino causado por el hongo Pseudoperonospora cubensis. En primer lugar, les hablaré del cultivo. Para, para empezar, el pepino Cucumis sativus es una planta herbácea y anual que pertenece a la familia de las cucurbitáceas. Es una planta originaria de las regiones tropicales del sur de Asia. Esta se ha cultivado en la India hace aproximadamente unos 3000 años. Con los posteriores movimientos humanos, el pepino se extendió poco a poco en el mundo. Así se fue distribuyendo a los demás lugares, como por ejemplo se fue a México, a todos esos lugares. El pepino, pues aquí en México es de gran importancia, porque gran parte de esta cucurbitácea se cultiva en el norte del país, tanto en campo abierto como en invernadero. Este cultivo es de gran importancia económica, ya que se exporta a mercados norteamericanos y asimismo de un gran consumo de forma interna. También aquí se consume mucho aquí en el México. Como todas las plantas, también presenta problemas en su producción y los efectos de enfermedades son importantes. Dentro de los patógenos que la afectan de manera foliar está pues el antes mencionado, el mildiu velloso. El mildiu es una de las enfermedades más agresivas en los cultivos hortícolas, que puede ocasionar grandes pérdidas de producción, incluso hasta la muerte de la planta, de los tejidos. Esta enfermedad se encuentra presente en la mayoría de los países, en los países productores de cucurbitáceas. Esta es severa bajo condiciones de invernadero. La capacidad de diseminación es muy rápida. Esta, en unos pocos días, con condiciones favorables, puede infestar toda una plantación si no se toman las medidas necesarias para su control. Puede llegar a terminar con el cultivo. Este hongo se presenta pues con mayor intensidad cuando hay humedad libre, como viene siendo el rocío, la niebla, la lluvia. La temperatura óptima oscila entre los 16 a 22 grados. Cuando las hojas presentan una película de agua, ya sea por el rocío de la lluvia o como el sereno, como se le llama, los esporangios germinan y dan origen a las osporas. Las osporas son móviles. Estas osporas germinan en la hoja infectada. Infectando la hoja, el hongo se desarrolla en forma intracelular en la hoja, en el área del mesófilo de la hoja. Esto quiere decir que se lleva a cabo en medio de la hoja, entre el haz y el embés. Se lleva en el puro medio, entre el haz y el embés, como ya comenté. Dependiendo de las condiciones de temperatura, se producen generaciones de esporangios en un lapso de 5 a 13 días. La infección depende de la temperatura. Se considera que a unos 20 grados ocurre alrededor de 2 horas y a 15 grados en 10 horas, siempre y cuando exista la película de agua sobre el tejido, ya que este no sobrevive si no existe el agua. La diseminación de este patógeno es por agua, como ya lo dije, el agua de lluvia o riego, el viento, el contacto de herramientas también lo transmite, también por el paso de trabajadores, que se ha reportado también que algunos insectos pueden diseminar las estructuras de este hongo. La presencia del mildiu velloso en pepino debe ser considerado de gran importancia para los agricultores, para el productor, porque una vez iniciada la infección, hay que combatir muy fuertemente al hongo, ya que
posee una capacidad muy alta de diseminación e infección de los nuevos tejidos del cultivo, ya que este puede permanecer en el suelo o en restos de plantas, en muchas cosas. Dura un bastante tiempo. Se conocen 5 patotipos de Pseudoperonospora cubensis, y pues para variar todos resultan efectivos para el pepino. Por esto el pepino resulta normalmente el cultivo más afectado. Lo afecta bastante. El Pseudoperonospora cubensis pertenece al reino fungi de la división Omicota, clase Omicetes, del orden Peronosporales y del género Ericipe. El mildiu de las curvitáceas es una enfermedad de climas templados, tropicales, que puede causar grandes pérdidas de pepino. También el melón también lo afecta, la calabaza, sandía, entre otras cucurbitáceas. Por eso se le llama el mildiu de las cucurbitáceas. Este hongo es un parásito obligado, necesita agua libre para poder dispersarse, para poder dispersar sus esporas. El micelio es hialino, viene siendo incoloro, y los esporangios donde se reproducen las esporas son de color gris, pudiéndose apreciar directamente por la parte de abajo de la hoja, en el envés de la hoja se aprecia. En presencia de agua libre, los esporangios liberan esporas, y esporas que nadan en el agua gracias a que son flageladas, tienen flagelos, y cuando encuentran una zona adecuada germinan e infectan los tejidos de la planta. Normalmente son las hojas. Una vez infectada, como dijo ahorita, la hoja, el desarrollo del hongo se va favoreciendo. La alternancia de temperaturas la favorece. Las temperaturas calurosas durante el día, de unos 25 grados, y durante la noche pues frescas, unos 15 grados. Y las humedades relativas altas también le ayudan mucho. La humedad relativa es muy alta, de 80-90%, pero también las temperaturas de 5 grados o superiores a 35 detienen su desarrollo. Pues los principales síntomas los síntomas son, pues se inician en el follaje con manchas, amarillamiento por el haz de las hojas de forma irregular y limitado por las nervaduras. Esta es una de las características en las que puedes identificar el mildiu velloso del pepino, por la forma irregular y la que se limita en las nervaduras. Estas áreas se vuelven amarillo-necróticas y luego de un color café, de un café claro, por el envés, y coincidiendo con las áreas cloróticas aparece una esporulación característica del hongo, forma de felpa color gris azulado. Esto se lleva a cabo cuando hay una alta humedad ambiental, y felpa color gris azulado constituye la estructura denominados esporangióforos. Y bueno, estas estructuras son la fuente de diseminación a otras plantas. A medida que avanza la infección, las manchas en las hojas se vuelven de color pardo, llegan a necrosarse. El daño final pues terminan en las plantas en achaparramiento, algunas mueren. Pues dependiendo del daño del pepino puede afectarse totalmente y reducir la calidad. La calidad pues baja conforme, si tiene achaparramiento, pues obviamente va a tener deficiencia, ya no va a dar el fruto como debería. Algunas medidas de control: se debe tener un buen drenaje, ya sea superficial o interno, para evitar excesos de humedad, evitando así las condiciones ambientales favorables para el desarrollo del hongo. También en los invernaderos
tiene que reducir la humedad a lo más que se pueda, al máximo, evitar el exceso del follaje en la planta, necesita hacerse podas, ya que pues también ahí ayuda a que se vaya el hongo. Destruir residuos de cultivo después de la cosecha, esto para que no se quede ahí en el suelo ni en los restos. Rotar cultivos con cereales o leguminosas también sería una buena opción, una buena medida de control, ya que rompería el ciclo de vida del mildiu. Regular la aplicación de fertilizantes, ya sea como el nitrógeno, ya que en exceso puede iniciar la infección o ayudarla a que empiece temprano. Pues una de las mejores sería la utilizar las variedades tolerantes al patógeno. Ya como pues prevención sería pues aplicar fungicidas preventivos como el cobre, el manep, sinep. Esto ayuda a evitar la resistencia del hongo. Esto debe aplicarse de 5 a 7 días, cada 5 o 7 días, dependiendo de las condiciones ambientales. En caso de no tener el problema avanzado, en caso de tener el problema avanzado, aplicar fungicidas ya curativos y autorizados para el uso. Como el control químico debe iniciarse una vez ya que se observe la presencia de la enfermedad, ya que se miren los síntomas en los tejidos vegetales. Ya será de mayor importancia aún si las condiciones ambientales son favorables para la infección. Ahí sí se tendría que aplicar ya un control químico. Las aplicaciones de fungicidas debe llevarse a cabo cubriendo generosamente el en vez de las hojas, si es posible toda la planta. Se aconseja también utilizar mojantes para que la eficacia de la pulverización sea mayor y hacer la selección de dosis óptima, una dosis exacta o lo que digan en la etiqueta, lo que se recomiende. Ya de eso depende del ingeniero, si aplica la dosis mínima o la dosis máxima. La aparición para que evitar la aparición de alguna resistencia, para eso se aplicaría una dosis mínima y se variarían además hay que tener en cuenta también que los materiales activos utilizados para el control del mildiu suelen tener una alta residuabilidad, por lo que se recomienda hacer el menor uso posible de esta. Se recomienda utilizarlo por lo menos posible, el control químico, pues como dije ya son de alta residuabilidad y pues contamina y pues nos ayudaría mucho al planeta a no contaminar. Bueno, esto sería todo de mi parte. Un saludo y muchas gracias. Gracias.